Tengo y es igual a x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ya se complica con el dominio. Vamos a repasar rápido. De nuevo, acá tengo el logaritmo. Cortan uno. Y cuando yo quiera sacar el dominio de esto es la función logaritmo. Logaritmo de x. Cuando yo quiera sacar el dominio, tengo dos restricciones. Tengo, por un lado, la restricción de, vamos a hacerlo en amarillo, del denominador, ¿sí? El denominador tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Y por otro lado, tengo la restricción de el argumento logaritmo. Si tengo un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor a cero. Entonces, por un lado, yo tendría que todo el logaritmo de x, tiene que ser distinto de cero, porque todo ese logaritmo está en el denominador. O sea que x tendría que ser distinto de e a la cero. O sea que x tendría que ser distinto de uno. ¿Sí? Y por otro lado, yo tengo que x, porque tengo el logaritmo de x, simplemente tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Entonces, en mi recta, yo acá tendría 0 y acá tendría 1. Por un lado, x tiene que ser mayor a cero y por el otro, x tiene que ser distinto de uno. ¿Cuándo se cumplen las dos condiciones? ¿Dónde estaría mi dominio? ¿Cuándo mi función tendría solución? Las dos condiciones se me cumplen acá y acá. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que el dominio van a ser x tal que x pertenezca a los reales y que x sea mayor a cero y que x sea distinto de uno. ¿Sí? Que es lo que estoy diciendo acá. X tiene que ser mayor a cero y x tiene que ser distinto de uno. O bien, puedo expresarlo como x tal que x pertenezca a los reales y x a su vez tiene que pertenecer al intervalo 0, 1, unión 1 más infinito. ¿Sí? Puede valer cualquier cosa acá adentro o cualquier cosa después de uno, ¿sí? Pero de nuevo, porque hay un logaritmo no puede tener números negativos. Y porque este logaritmo está en el denominador, tengo que incorporar también esta restricción, ¿sí? Esto lo vimos en la tercera clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi dominio van a ser este pedazo, este intervalo entre 0 y 1 y cualquier valor después de 1. Vamos a los cortes. Yo voy a tener cortes ordenada al origen para x igual a 0. ¿Sí? Yo ya de una estoy diciendo que 0 no pertenece acá está 0. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 0, no mayor o igual. ¿Sí? Este paréntesis no incluye al 0. Esta desigualdad no incluye al 0. Entonces, 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? Y no puedo calcular el orden del origen entonces. Así que ordenada al origen no existe. 0. O corte con el eje X. Me quedaría para y igual a 0. Me quedaría que 0 es igual a X, porque el logaritmo pasa al otro lado multiplicando. Y acabo de decir que esto no pertenece al dominio. Así que esta función en particular no tiene cortes con los ejes. ¿Sí? Y ahora vamos a continuidad o discontinuidad. ¿Dónde calcularía continuidad? Tengo dos puntos acá que me molestan. Por un lado voy a ver cómo comienza la función en 0 y por otro lado voy a ver cómo está cortada la función en 1. ¿Sí? Tengo que analizar todo eso, cómo comienza y cómo está cortada. ¿Qué va a pasar? Opciones. Yo tengo mi función que comienza en 0 y que está cortada en 1.
comienza en 0 y está cortada en 1. ¿Cómo calcula continuidad? Con límites, ¿sí? Pero ya habíamos visto la semana pasada que puede que en 0 haya un punto vacío y puede que en 1 también. Y después la función haga lo que tenga ganas de hacer. En este caso, en x igual a 0, yo tendría un punto vacío de coordenadas 0, límite lateral derecho. ¿Sí? Acá tendría el límite lateral derecho. Y en este punto yo tendría una discontinuidad no evitable. Ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿Por qué? Porque el límite no existe. ¿Sí? Como no existe el límite, no voy a poder tener un límite, una discontinuidad evitable. Acá solamente la coordenada en y va a ser el límite lateral derecho. Pero en x igual a 1, si llego a tener un punto vacío, sus coordenadas van a ser 1L. Entonces voy a tener una discontinuidad evitable, ¿sí? Porque si bien en 1 la función no existe, el límite sí. Por derecha y por izquierda tiene un punto, ¿sí? O bien puede pasar que la función en 0 y en 1 sea asintótica. ¿Sí? En estos casos entonces, tanto voy a tener asíntota vertical en x igual a 0, en x igual a 1, y ambos a su vez van a ser discontinuidades no evitables asintóticas. ¿Sí? Entonces tengo estas dos opciones, que ambos sean puntos vacíos, que ambos sean asíntotas o bien uno y uno. ¿Sí? Pero recuerden, como no existe el límite por izquierda a 0, en caso de que me dé un punto vacío, de todos modos va a ser una discontinuidad no evitable. ¿Ok? Vamos a sacar entonces la continuidad sacando límites acá a esos dos puntos. Yo tendría continuidad. Voy a ver cómo comienza mi función en x igual a 0. Y saco el límite de x que tiende a 0 por derecha, de x sobre el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 0 dividido el logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0 está acá. Veo que cuando x tiende a 0, la función se va a menos infinito. Así que voy a decir que eso vale menos infinito. Me quedaría entonces 0 sobre menos infinito. No es una indeterminación, 0 sobre infinito vale 0. Entonces, efectivamente, yo tendría un punto vacío, porque tiende a un número, este límite por derecha, ¿sí? Voy a tener un punto vacío de coordenada 0, 0. Por otro lado, yo tendría para x igual 1, límite de x que tiende a 1, de x sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? Esto me quedaría, si reemplazo por el valor, 1 sobre el logaritmo natural de 1, ¿sí? Y lo estoy viendo acá, por eso lo grafiqué, que el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces yo tendría acá 1 sobre 0, cualquier cosa sobre 0 vale infinito. Entonces tendría acá una discontinuidad no evitable asintótica, ¿sí? Tengo dos discontinuidades no evitables, una es un punto vacío, la otra es una asíntota vertical, ¿sí? Entonces en continuidad voy a decir que para x igual a 0, discontinuidad no evitable, no evitable, punto vacío de coordenada 0, 0. Y en x igual a 1 tengo una discontinuidad asintótica, una discontinuidad no evitable que voy a terminar de definir ahora cuando analice asíntotas. ¿Sí? Ya sé que tengo asíntota vertical en x igual a 1. Y tengo que ver ahora, si tengo asíntota vertical, para qué lado van las ramas. ¿Sí? Entonces, terminé con continuidad, determiné que mis dos discontinuidades son no evitables, voy a analizar asíntotas.
tengo asíntota vertical en x igual a 1. Y le voy a sacar los límites laterales. Límite lateral por izquierda sería el límite de x que tiende a 1 por izquierda de x sobre el logaritmo natural de x. Reemplazo por el valor, me quedaría 0,9 dividido el logaritmo de 0,9. ¿Sí? Lo ponemos a calculadora y acá lo que me importa son los signos. Vamos de vuelta a la función logaritmo. ¿Qué veo en la función logaritmo? Que entre 0 y 1 tengo valores negativos de y. Y para valores mayores a 1 me va a dar valores positivos de y. ¿Sí? No sé cuánto vale el logaritmo de 0,5, pero sé que va a ser un número negativo. No sé cuánto vale el logaritmo de 10, pero sé que va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces, cualquier valor entre 0 y 1 va a tener coordenadas negativas en y. Va a tener un resultado negativo. Entonces, el logaritmo de 0,9 va a ser un número negativo. ¿Sí? Tengo 0,9 que es positivo, dividido el logaritmo de 0,9 que es negativo. Esto tendería entonces al menos infinito. ¿Sí? Por otro lado, el límite lateral por derecha. El límite de x que tiende a 1 por derecha de x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Acá reemplazo por derecha, sería 1,1 dividido el logaritmo de 1,1. ¿Sí? Acá tendría todo positivo, porque dije que cualquier logaritmo de un número mayor a 1 va a dar un número positivo. Entonces esto va a tender a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agregar eso acá. Tengo límite lateral por izquierda tiende a menos infinito. Límite lateral por derecha tiende a más infinito. Y ahora tengo que analizar la asíntota horizontal. ¿Sí? La función, veo que para valores negativos no existe, ¿sí? Así que solamente voy a analizar el límite a más infinito. Si llega a ver, si tiende a tender a un valor, si llega a tender a un valor, va a ser una semiasíntota, ¿sí? Vamos a analizar entonces asíntota horizontal, límite de x que tiende solo a más infinito, porque para menos infinito la función no existe, de mi función, que es x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito dividido el logaritmo de más infinito. El logaritmo de más infinito es más infinito, así que esto me quedaría más infinito sobre más infinito. ¿Sí? Indeterminación. Tengo que sacarme de encima la determinación y como tengo esta forma y tengo un infinito sobre infinito, voy a hacer L'Hopital. Me quedaría límite de x que tiende a más infinito de 1 dividido 1 sobre x. Reacomodo, me quedaría límite de x que tiende a más infinito de x, o sea que esto va a dar más infinito. O sea que asíntota horizontal no tengo, porque no tiende a un valor en particular, ni asíntota ni semiasíntota. ¿Sí? Tendría entonces acá eh, asíntota horizontal. No tengo y puedo decir que cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito, como dato. ¿Sí? Hasta acá entonces análisis de dominio, cortes, continuidad y asíntotas. Lo que sigue ahora es el análisis de puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Sí? Para puntos críticos y puntos de inflexión yo necesito las derivadas. Así que vamos a sacar las derivadas. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Hasta acá alguna duda? Vamos entonces con puntos críticos y puntos de inflexión. Yo tendría mi función. Mi función que es x dividido el logaritmo natural de x. Tengo que sacar las derivadas primera y segunda para sacar puntos críticos.
Derivada primera de esta división va a ser 1 por... Derivada primera va a ser 1 por el logaritmo natural de x menos x por 1 sobre x, todo esto dividido el logaritmo de x, el logaritmo de x al cuadrado, ¿sí? Eh, Opero, simplifico y me quedaría entonces que la derivada primera en su mínima expresión sería el logaritmo de x menos 1 dividido el logaritmo al cuadrado de x. ¿Sí? Esa sería la derivada primera. Y la derivada segunda sería la derivada de eso, que es la derivada de otra división. Me quedaría entonces la derivada de ese numerador, que sería 1 sobre x menos 0 por el logaritmo al cuadrado de x menos el numerador sin derivar, el logaritmo de x menos 1 por la derivada de esa cadenita, que sería 2 por el logaritmo de x por 1 sobre x. Todo esto dividido el logaritmo de x a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Y tengo que achicar esto, ¿sí? Porque así como está no me gusta. Entonces, saco factor común el logaritmo natural de x por 1 sobre x, ¿sí? Porque está en ambos miembros, en ambos términos de la resta, ¿sí? Me quedaría entonces la derivada segunda, vamos a ponerlo abajo, la derivada segunda va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo de x y me estaría sobrando en este término solamente un logaritmo, ¿sí? De x, menos. Lo que me sobra de acá sería todo esto, ¿sí? 2 por logaritmo, 2 por uno y el menos me cambia el signo. Entonces me quedarían 2 logaritmo de x más 2, ¿sí? Todo esto dividido el logaritmo de x a la cuarta. Y ahora, puedo simplificar el logaritmo o puedo restar los exponentes y esta x me está afectando a todo el término, pues está todo multiplicado, ¿sí? Entonces yo directamente puedo hacer extremo por extremo y medio por medio, ¿sí? Simplifico el logaritmo, me quedaría entonces que la derivada segunda va a ser igual a, opero acá también, un logaritmo menos dos logaritmos serían menos logaritmos. Así que sería 2 menos el logaritmo de x dividido x por el logaritmo al cubo de x. ¿Sí? Tengo los logaritmos que se me simplifican y de vuelta. Esta x tendría que es el denominador de toda esta expresión, va a ser extremo por extremo, medio por medio. ¿Sí? Y esta x de acá sería la que está acá adentro. ¿De acuerdo? Y esta sería entonces la mínima expresión de la derivada primera y esta sería la mínima expresión de la derivada segunda. ¿Ok? Entonces ahora saco puntos críticos. Voy a tener puntos críticos. Mi condición necesaria es que la derivada primera sea igual a cero. O sea que cero es igual al logaritmo de x menos 1 sobre el logaritmo al cuadrado de x. ¿Sí? Ese logaritmo pasa al otro lado multiplicando. Me quedaría entonces que cero es igual al logaritmo de x menos 1. Paso el 1, me quedaría cero es igual al logaritmo de x. O sea que x es igual a e a la 1. O sea que x es igual a e. ¿Sí? Y tendría entonces un punto crítico en E, que E pertenece al dominio, porque es mayor a cero y es distinto de uno. ¿Sí? Entonces, lo único que sé de vuelta es que en ese punto de coordenada X igual a E, tengo tangente nula. ¿Sí? A esto yo lo tengo que ubicar en la gráfica, así que le saco la coordenada en Y. Me quedaría
dividido el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e vale 1, así que esto sería e. ¿Sí? Tengo un punto crítico en EE. En EE. ¿Sí? De vuelta, lo único que estoy diciendo con esto es que en E tengo un punto en el que la derivada primera vale cero. Nada más. Esa es mi condición necesaria y la condición necesaria lo único que me está diciendo es eso. ¿Sí? Para terminar después, si es máximo o mínimo, tengo que usar la condición suficiente. Cualquiera de las dos. O bien que la derivada segunda sea mayor a cero, o bien que haya un cambio de pendiente. Voy a optar siempre con la derivada segunda mayor a cero, pues es un solo cálculo. ¿Sí? El problema es si da cero y ahí sí ya voy a tener que usar el otro método. Entonces, la derivada segunda que era 2 menos logaritmo de x. Saco la derivada segunda en ese punto. La derivada segunda de e. Esto me quedaría 2 menos el logaritmo natural de e dividido e por el logaritmo al cubo de e. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a poner acá el logaritmo de e, todo esto al cubo. ¿Sí? El logaritmo de e vale 1, así que esto me quedaría 2 menos 1 dividido e por 1 al cubo. Veo entonces que esto va a dar un número mayor a cero. Distinto de cero y mayor a cero. Como la derivada segunda es mayor a cero en el punto, significa que tengo concavidad positiva. Y si tengo concavidad positiva, entonces yo acá tendría un mínimo. ¿Sí? Y el dato me lo dio que la derivada segunda en ese punto es mayor a cero. ¿Estamos de acuerdo? Acá tendría entonces mi condición suficiente. Vamos ahora con el punto de inflexión. Punto de inflexión, que es cuando cambia la concavidad, yo lo voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a cero. Voy a tener derivada segunda igual a cero, o sea que cero es igual a 2 menos el logaritmo natural de x dividido x por el logaritmo al cubo de x. ¿Sí? Todo ese denominador pasa al otro lado multiplicando, así que me quedaría 2 menos el logaritmo de x, despejo x, o sea que x va a ser igual a e al cuadrado, y a este punto lo tengo que ubicar en la gráfica, ¿sí? Así que acá me quedaría que y de e al cuadrado va a ser igual a e al cuadrado dividido el logaritmo de e al cuadrado, ¿sí? Ese 2 lo puedo bajar, me quedaría entonces e cuadrado dividido 2 por el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e vale 1, así que me quedaría e al cuadrado sobre 2, ¿sí? Tendría entonces yo un punto de inflexión de coordenadas e al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, acá tenía un ejercicio que tenía problemas de dominio, doble problema de dominio. Tiene un denominador y tiene un logaritmo en el denominador. ¿Sí? ¿De dónde sale e? ¿La e solita o la e al cuadrado? Yo tengo acá, derivada primera igual a cero. Despejo, x. ¿Sí? Yo tendría entonces que despejo x, paso este uno al otro lado sumando, entonces me quedaría que uno es igual al logaritmo natural de e. ¿Sí? ¿Cómo despejo la x? La operación opuesta al logaritmo es la exponencial. ¿Sí? Entonces, x va a ser igual a e, en este caso elevado a la uno. Y e a la uno vale e. Acá lo mismo, yo tengo que despejar x. ¿Sí? La operación opuesta, inversa al logaritmo es e, así que en este caso va a ser e elevada a la 2. ¿De acuerdo?
Y ahora tengo que graficar. Tengo por un lado, no, 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 este no era, este era. Tengo, por un lado, lo que encontré con continuidad, porque no tengo cortes con los ejes, ¿sí? Tengo un punto vacío en 0, 0 y en uno tengo, ¿cómo se llama? Una discontinuidad inevitable asintótica, ¿sí? Mi discontinuidad inevitable asintótica, le saqué los límites laterales, por izquierda va menos infinito, por derecha va más infinito. Y a su vez también saqué, cuando quise calcular asíntota horizontal, que no tiene, pero que la función se va al infinito cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Esa es la información que saqué por ahora. Después tengo que en E, tengo un punto en el que la derivada primera vale cero. ¿Sí? Eso es lo que de vuelta. En E, acá, acá, con su coordenada en y, que vale tengo un punto en el que la derivada primera vale cero. Eso es lo único que me dice la condición necesaria. Por otro lado, la condición suficiente de la derivada segunda me dice que en ese punto la derivada segunda es distinta de cero y es mayor a cero. Así que tendría concavidad positiva. ¿Sí? Y después cuando saqué el punto de inflexión, vi que en eh, e al cuadrado al cuadrado sobre 2 tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Así que yo ahí, vamos a borrar esto, a ver si me deja. Tengo un punto de inflexión. Ahí está. Y tengo que la función se va al más infinito. Ahí está. Entonces, con toda esa información voy a unir los puntos. ¿Sí? Acá tengo mi punto vacío y mi límite lateral izquierdo. Acá tengo mi límite lateral derecho, mi mínimo, mi punto de inflexión va a tener determinada concavidad. ¿Qué pasa en el punto de inflexión? La concavidad cambia. Así que al más infinito se va a ir con otra concavidad. ¿Sí? Esa sería la gráfica entonces de esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ok. Vamos entonces con otra función. Tengo que y es igual a el logaritmo de uno menos x al cuadrado. ¿Sí? Bien simple. Dominio. Si tienen mal el dominio, va a tener mal todo. Como siempre. Dale, escribí. Ok. Dominio. Tengo un logaritmo. Lo único que tengo es un logaritmo. O sea que el argumento de mi logaritmo tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio? Y acá ya todos empiezan a decirme todo mal. Si estuviesen hablando. Si estuviesen prestándome atención. De nuevo. La No estoy prestando restricción atención, del profe, no dominio hablo nomás, de un perdón. logaritmo es que el argumento sea mayor a cero. O sea que uno menos x al cuadrado tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Y acá había dos formas de hacerlo. Lo hicimos la clase de dominio. ¿Sí? La tercer clase. Eh,
O bien hacen una diferencia de cuadrados, o sea que ustedes tienen 1 menos x por 1 más x, que esto tiene que ser, dale, escribí, esto tiene que ser mayor a cero, y esto cuando iba a ser mayor a cero, cuando tenían más por más o cuando tenían menos por menos, ¿sí? Esa era una opción para hacer. Si no lo recuerdan, porque esto lo vimos en la tercera clase. Y yo le dije que no lo iba a hacer así porque me resulta más largo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Por propiedad del valor absoluto. ¿Sí? Yo tengo entonces, tengo que cumplir esto. Tengo que cumplir esa condición. ¿Cómo lo voy a cumplir? Despejando x. ¿Sí? Que no es lo que suele ser lo más recomendable. Tendrían, 1 tiene que ser mayor a x al cuadrado. ¿Cómo me saco ese cuadrado de encima? Sacando raíz. ¿Sí? Y la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto. Entonces me quedaría que 1 tiene que ser mayor al módulo de x. ¿Y cuándo pasaba esto? Cuando x era menor a 1 y x era mayor a -1. ¿Sí? En la recta, entonces, yo tengo -1, 1 y el intervalo que va a tener es este. ¿Sí? A su vez, porque de vuelta, estos son repaso de las primeras clases. Si yo grafico cuánto vale, vamos a ponerlo acá. 1 menos x al cuadrado. ¿Cuál es la gráfica de esa función? 1 menos x al cuadrado, acá vale 1, mi ordenal origen vale 1, y tengo una parábola que va hacia abajo, y corta en -1 y en 1. ¿Sí? Si yo quiero que se cumpla esta condición, o sea que esta parábola sea mayor a cero. ¿Cuándo esa parábola es mayor a cero? Entre 1 y -1. ¿Sí? De vuelta, van a obtenerlo. Gráficamente lo estoy viendo acá. Quiero que esta parábola sea mayor a cero. La parábola, que es el argumento de mi logaritmo, que para que el logaritmo tenga solución tiene que ser mayor a cero. Lo obtengo como em, propiedad del valor absoluto o bien haciendo una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Diferencia de cuadrados es más largo, así que no lo voy a hacer. Ustedes lo hacen en sus casas y si no lo recuerdan, no recuerdan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el dominio, para que este argumento sea mayor a cero, x solamente puede valer entre -1 y 1. ¿Sí? Porque si vale más que 1, este argumento se hace un número negativo. ¿Sí? Dominio entonces van a ser todos los reales tal que x pertenezca al intervalo -1, 1. ¿Sí? Y eso es todo. Cortes, cortes. Voy a tener ordenada el origen cuando x sea igual a cero. ¿Sí? X igual a cero está acá. Acá está cero. ¿Sí? Y pertenece a mi dominio. Así que puedo calcular la ordenada del origen. ¿Sí? Yo tendría entonces el logaritmo, el logaritmo, escribí. Voy a tener entonces que y va a ser igual al logaritmo de 1 menos cero. O sea que sería el logaritmo de 1, o sea que sería cero. ¿Sí? Tendría ordenado el origen en y igual a cero. Y voy a tener cero, o corte con el eje x, en y igual a cero. ¿Sí? O sea que cero es igual a el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo despejo yo ese paréntesis? La operación inversa de la exponencial es el logaritmo, del logaritmo es el exponencial, así que esto me quedaría e a la cero es igual a 1 menos x al cuadrado. E a la cero vale 1, así que me quedaría que 1 es igual a 1 menos x al cuadrado, o sea que x al cuadrado es igual a 1 menos 1, o sea que x vale cero. ¿Sí? Entonces yo tendría, y x vale cero pertenece al dominio, así que yo tendría un corte con los ejes en el origen de coordenadas.
0 va a estar en x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 0 va a estar en x igual a 0. ¿Sí? Tengo un corte en el origen de coordenadas. Vamos con continuidad. Y acá vamos con continuidad. ¿Qué voy a ver en continuidad? Yo sé que la función, ¿dónde analizaría continuidad? Voy a tener que analizar continuidad en los dos puntos que me marca ahí el dominio, ¿sí? ¿Y qué van a decirme eso? ¿Cómo comienza la función? ¿Sí? Vamos acá abajo. Yo tengo acá -1 y 1. Acá está -1 y 1. La función, de vuelta, puede comenzar con dos puntos vacíos y terminar en dos puntos vacíos, ¿sí? Las coordenadas de estos puntos vacíos, en un caso va a ser, voy a tener un punto vacío de coordenadas -1, límite lateral derecho. Y por otro lado voy a tener un punto vacío de coordenadas 1, límite lateral izquierdo. Recuerden que como el límite, uno de los límites laterales en ambos casos no existe, de todos modos en ambos casos voy a tener discontinuidades no evitables. ¿Sí? O bien puede ser que en uno y -1 tenga asíntotas verticales. ¿Sí? Que la función se maneje de esta manera. ¿Sí? De todos modos, yo en este caso tendría entonces asíntota vertical en x igual -1 y asíntota vertical en x igual a 1. Y en ambos casos van a ser discontinuidades no evitables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no importa si es punto vacío o asíntota, voy a tener discontinuidad inevitable. Pero de todos modos tengo que saber cómo comienza, porque yo tengo que graficarla, ¿sí? Tengo que saber si comienza desde un punto particular o si se comporta medio asintótico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo voy a saber eso? Sacando límites a esos dos extremos de mi función, a 1 y -1. Entonces, continuidad. Yo voy a tener para x igual -1. Voy a calcular el límite de x que tiende a -1 solamente por derecha, porque por izquierda la función no existe, de el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría entonces el logaritmo de 1 menos -1 al cuadrado. ¿Sí? O sea que esto sería el logaritmo de 1 menos. Cualquier cosa al cuadrado vale positivo, un -1 al cuadrado va a ser 1, o sea que esto va a ser el logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0 no existe y vale menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? Entonces tendría una asíntota vertical en -1. Lo mismo va a pasar por el otro lado. Tendría el límite de x que tiende a 1 por izquierda, del logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría el logaritmo de 1 menos 1 al cuadrado, o sea que me quedaría el logaritmo de 0, o sea que esto valdría menos infinito. ¿Sí? Son dos discontinuidades no evitables asintóticas. Van en ambos lados a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo?
tendría entonces en x igual más menos 1, discontinuidad no evitable. Asíntotas. Voy a tener en x igual, asíntota vertical, asíntota vertical en x igual a menos 1, el límite lateral por derecha tiende a menos infinito, y en x igual 1, el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito, ¿sí? Que es lo que vi acá. Cualquier cosa, si me quiero asegurar que ese signo está bien, voy a reemplazar efectivamente por mi límite lateral. Yo tendría, vamos a hacerlo, asíntotas. Asíntota vertical en x igual menos 1, ¿sí? De vuelta, le tengo que sacar el límite lateral solamente por derecha, porque por izquierda no existe. Límite lateral por derecha sería el límite de x que tiende a menos 1 por derecha, de el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. Ya sé que en menos 1 la función vale infinito, pero vamos a asegurarnos que ese signo esté bien. Me quedaría entonces el logaritmo de 1 menos 0,9 al cuadrado. ¿Sabes cuánto vale menos 0,9 al cuadrado? Al cuadrado va a ser un número positivo. 0,9 al cuadrado va a ser 0,81. Entonces me quedaría el logaritmo de 1 menos 0,81. O sea que esto valdría el logaritmo de 0,19. Y vimos en el ejercicio anterior que el logaritmo de un número negativo, de un número fraccionario entre 0 y 1, va a ser menos infinito. Va a ser negativo, va a ser un número negativo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el otro logaritmo, con mi otra asíntota. Yo tendría para x igual a 1, el límite lateral por izquierda. Límite de x que tiende a 1 por izquierda, de el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 menos 0,9 al cuadrado. Esto me quedaría el logaritmo de 1 menos 0,81, o sea que es lo mismo que antes, el logaritmo de 0,19 me va a dar un número negativo. ¿Sí? Así que efectivamente estos menos de las asíntotas efectivamente están bien puestos, ¿sí? Los límites laterales dan negativos, ¿sí? Y ahora, asíntota horizontal. Asíntota horizontal, el trabajo de la asíntota horizontal era sacar límites al infinito. Asíntota horizontal, la definición es límite al infinito, ¿sí? Yo estoy viendo acá que la función ni siquiera existe para 2 o para menos 5, ¿sí? Entonces la función no existe, acá tengo el más infinito, acá tengo el menos infinito, la función no existe en el infinito. Entonces no voy a tener asíntota horizontal porque la función en el infinito no existe, ¿sí? No puedo tener un x al infinito porque ni siquiera tengo un x que tiende a 2. ¿Estamos de acuerdo? Acá no tengo de vuelta, no hay función, ¿ok? Y vamos a ver entonces lo que encontré hasta ahora, porque ya podría graficarla y tengo que después, ¿cómo se llama? Asegurarme con las derivadas. Pero yo tengo que en menos 1 y en 1 tengo asíntotas verticales, los límites laterales en ambos casos van hacia menos infinito, y tengo también un corte con el eje en cero, ¿sí? Así que por ahora la función tendría una forma medio así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando saque máximos y mínimos, yo sí o sí voy a tener que sacar un máximo, porque lo estoy viendo, porque el análisis hasta ahora me dio que tiene que existir un máximo, no me queda otra. Puede que tenga umbritos y que me den puntos de inflexión, pero
sí o sí voy a tener que tener un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Puede que tenga otras cosas también por acá en el medio, pero por lo menos un máximo. Ahí voy a tener que tener. Y no tengo otro corte. El único corte que tengo está en 0, 0. ¿Sí? Así que sí o sí el análisis de puntos críticos me tiene que dar un máximo. Esto es lo que encontré hasta ahora. ¿Sí? Vamos entonces al análisis de puntos críticos, que es bastante simple, porque la derivada es bastante simple. Tengo que mi función es igual a el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. Inocente, así, simple. La derivada primera es la derivada de esa cadena, ¿sí? La derivada de esa cadena va a ser igual a 1 sobre la derivada del logaritmo, que sería 1 menos x al cuadrado, por la derivada de ese argumento, que sería menos 2x, ¿sí? Así que, ahí ya terminó, la derivada primera va a ser menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y la derivada segunda ahora va a ser la derivada de una división, porque mi función ahora es una división. Yo tendría entonces menos 2 por 1 menos x al cuadrado, todo esto menos 2x por menos 2x, que sería la derivada de mi denominador. Todo esto dividido 1 menos x al cuadrado. Hago la distributiva, me quedaría entonces que la derivada segunda va a ser igual a menos 2 más 2x, y acá yo tendría menos por menos más, con el menos de adelante menos. Así que acá tengo menos de x al cuadrado y acá tendría menos 4x al cuadrado, dividido 1 menos x al cuadrado. La derivada segunda entonces va a ser igual a menos 2 menos 2x cuadrado, dividido 1 menos x al cuadrado, esto va al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y ahora vamos a sacar el temita de los puntos críticos. Yo voy a tener punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 es igual a menos 2x dividido 1 menos x al cuadrado. Yo tendría entonces el denominador hacia el otro lado multiplicando, me quedaría 0 es igual a menos 2x y la única forma de que esto valga 0 es cuando x sea igual a 0. ¿Sí? A este punto yo lo tengo que ubicar, pero ya lo había sacado. Yo tengo que y de 0 va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos 0, o sea que sería el logaritmo natural de 1, o sea que sería, dale, escribí 0. Tendría entonces un punto crítico en 0, 0, que es lo que ya había yo estimado antes. Y vamos a ver ahora con la derivada segunda qué tipo de, si tengo máximo o mínimo, que debería ser un máximo, ¿sí? La derivada segunda de 0 es igual a menos 2 menos 0 dividido 1 menos 0 al cuadrado, ¿sí? Y efectivamente esto me va a dar un número negativo. Así que por eso acá voy a tener un máximo en 0, 0. ¿Sí? Para sacar puntos de inflexión tengo que igualar la derivada segunda. Punto de inflexión es cuando la derivada segunda es igual a 0. O sea que 0 es igual a menos 2 menos x al cuadrado menos 2, dale, escribí, menos 2x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado al cuadrado. O sea que 0 es igual a menos 2 menos 2x al cuadrado
Acá puedo sacar factor común -2. O sea que 0 es igual a -2 por 1 más x al cuadrado. ¿Y cuándo se hace 0 eso? Esto nunca se hace 0, ¿sí? Entonces no tendría punto de inflexión. Si yo tengo que graficar eso, ¿cuál es la gráfica de 1 más x al cuadrado? Es esta. ¿Cuándo esto se hace 0? Nunca. Esto es 1 más x al cuadrado. Entonces no tengo punto de inflexión, ¿sí? Tengo solamente un máximo. Y efectivamente entonces la gráfica de mi función sería esta. Así de simple. Tengo la función comienza en 1, en -1, termina en 1, tiene asíntotas verticales, tengo límites laterales que van hacia abajo y tengo un máximo en 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? El análisis de puntos críticos simplemente me aseguró que esa es la gráfica. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok, ahora sí, ¿puedo mostrar la primera gráfica? Sí. Tengo que y es igual al logaritmo de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Dominio. En el dominio, de nuevo, tengo un logaritmo, así que 1 más x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. ¿Cuál va a ser mi dominio? Todos los reales. ¿Por qué? Ahí grafiqué 1 más x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué veo en esa función? Si yo tengo que cumplir con esta condición, veo que esta cuadrática siempre es mayor a 0. ¿Sí? El dominio entonces de este logaritmo en particular va a ser x tal que x pertenece a los reales y nada más. ¿Sí? Entonces, vimos dos logaritmos, cuatro logaritmos, ese sería ya el cuarto logaritmo que estamos viendo. Depende del logaritmo, depende de dónde está ubicado a su vez y depende del argumento de mi logaritmo de su dominio. ¿Sí? Hoy comenzamos con un logaritmo en el denominador, tenía doble restricción. ¿Sí? Tengo el temita de que existe un logaritmo, su argumento tiene que ser mayor a 0 y que esté en el denominador, ese denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Vimos recién otro logaritmo que tenía dominio acotado. ¿Sí? Este logaritmo de acá solamente existe entre 1 y -1. ¿Sí? Y este otro logaritmo que vamos a analizar ahora, cortesía de que ese es el argumento de ese logaritmo, no tiene drama con nadie y su dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Entonces, no asuman cosas, ¿sí? Analicen cada logaritmo según cómo les viene. ¿Estamos de acuerdo? Este logaritmo no tiene drama con nadie. Entonces va a tener cortes. O tal vez no tenga ceros, pero vamos a analizarle cortes. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones de dominio. Escribí tan mal. Cortes. Voy a tener cortes
ordenada. Ordenada al origen para x igual a cero. Y dije que este logaritmo no tiene drama con nadie. Así que me quedaría que y es igual a el logaritmo de 1 más cero. O sea que sería el logaritmo de 1, o sea que y vale cero. Porque el logaritmo de 1 vale cero. Ordenada al origen en y igual a cero. Y voy a tener cero, o corte con el eje x, para y igual a cero. O sea que cero es igual al logaritmo de 1 más x al cuadrado. O sea que me quedaría que a la cero es igual a 1 más x al cuadrado. O sea que 1 es igual a 1 más x al cuadrado. O sea que x al cuadrado es igual a cero. O sea que x es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Me quedaría entonces mi cero en x igual a cero. Mi corte con el eje, con los ejes, entonces está en el origen de coordenadas. Como dije que el dominio no tiene drama con nadie, mi función es continua. Continua en todo R. ¿Sí? Entonces, cuando yo analice asíntotas, asíntota vertical no va a tener, porque no tengo discontinuidades no evitables asintóticas. Y asíntota horizontal, por las dudas, como venimos haciendo siempre, últimamente voy a analizar para más y para menos infinito. Porque puede que tenga una semiasíntota. ¿Sí? Asíntotas. Asíntota horizontal, voy a analizarle para más y para menos infinito. Yo tendría el límite de x que tiende a más infinito más infinito de el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 más infinito al cuadrado. O sea que me quedaría el logaritmo de más infinito, o sea que sería más infinito. Y por el otro lado, el logaritmo de x que tiende a menos infinito de el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 más menos infinito al cuadrado. Menos infinito al cuadrado va a ser más infinito, así que va a ser el logaritmo de más infinito. Esto da más infinito, ¿sí? Asíntota horizontal entonces no tengo porque la función se va al más infinito, ¿sí? Asíntota horizontal no existe. Y como dato tengo eso que encontré ahí abajo, ¿sí? Que cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito, y cuando x tiende a menos infinito y también tiende a más infinito. ¿Sí? Sería medio como esto. Tiende a más infinito, tiende a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá el análisis de dominio, cortes, continuidad, asíntotas. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el análisis de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Tendría, si mi función era el logaritmo de 1 más x al cuadrado, la derivada primera va a ser la cadenita. Tengo la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el argumento, 1 más x al cuadrado, y la derivada de ese argumento, que es 2x. ¿Sí? Así que la derivada primera va a ser 2x dividido 1 más x al cuadrado.
Y la derivada segunda va a ser medio parecida a la anterior. Me va a quedar la derivada del numerador, que vale 2 por 1 más x al cuadrado, menos 2x por la derivada del denominador, que sería 2x. Todo esto dividido 1 más x al cuadrado al cuadrado. Esto me quedaría entonces, hago la distributiva, sería 2 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado. Así que esto me quedaría 2 menos 2x al cuadrado dividido 1, 2 menos 2x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado al cuadrado. A la cuarta en este caso. No, al cuadrado está bien. ¿Estamos? Esas serían mis derivadas. Con estas derivadas tengo que sacar puntos críticos y punto de inflexión. Condición necesaria es que la derivada primera sea igual a cero. O sea que 0 va a ser igual a 2x dividido 1 más x al cuadrado. O sea que 0 es igual a 2x, o sea que x es igual a 0. Porque la única forma de que esto dé 0 es para x igual a 0. Tengo un punto crítico en x igual a 0. A esto yo ya lo había calculado, su coordenada en y valía 0 también. ¿Sí? Teníamos corte con el origen de coordenadas. Y de 0 es el logaritmo de 1 menos 0 más 0. O sea que sería el logaritmo de 1, o sea que sería 0. Mi punto crítico entonces va a estar en 0, 0. ¿Sí? Yo esto lo tengo que analizar en la derivada segunda para sacar la condición suficiente para ver si en ese con la derivada segunda ya me da si es un máximo o un mínimo. La derivada segunda de 0 va a ser igual a 2 menos 0 dividido 1 más 0. ¿Sí? Esto me da que da un valor positivo. Si da un valor positivo significaría que tendría un mínimo en este punto. ¿Sí? Analizando entonces lo que estoy diciendo es que en 0, 0 tengo pendiente nula y la concavidad es positiva. ¿Sí? Ahora tengo que analizar si tengo puntos de inflexión. Puntos de inflexión los voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 es igual a 2 menos 2x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado al cuadrado. ¿Esa es la derivada segunda? Sí. El denominador pasa al otro lado multiplicando, así que me quedaría que 0 es igual a 2 menos 2x al cuadrado. Acá puedo sacar factor común 2, me quedaría 2 por 1 menos x al cuadrado. Y acá tengo una diferencia de cuadrados. Me quedaría 1 menos x y tengo 1 más x. ¿Cuándo esta multiplicación de tres términos va a dar 0? Cuando alguno de los factores de 0. Para que este paréntesis de 0, x tiene que ser igual a 1, y para que este otro paréntesis de 0, x va a tener que ser igual a menos 1. Entonces tengo dos puntos de inflexión. A estos dos puntos de inflexión yo los tengo que ubicar en la gráfica. Así que tengo que sacar su coordenada en y. Me quedaría entonces el y de 1 va a ser igual a el logaritmo de 1 más 1 al cuadrado. O sea que sería el logaritmo de 2. Y de menos 1
va a ser igual al logaritmo de 1 más -1. 1 más -1 al cuadrado. Cualquier cosa al cuadrado es un número positivo, así que sería el logaritmo de 1 más 1, o sea que sería el logaritmo de 2. Tengo entonces dos puntos de inflexión. Tengo punto de inflexión en 1 logaritmo natural de 2 y en 1 - 1 logaritmo natural de 2, que es un número positivo, porque sé que un logaritmo de un número mayor a 1 va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces, con esta información ya puedo graficar. ¿Qué voy a graficar? Tengo mi eje de coordenadas. Con el análisis inicial, lo que podía sacar era que la función se iba al infinito y tenía corte en 0, 0. ¿Sí? Se va al infinito, se va al infinito. Eso es lo que podía sacar con este análisis. Con el análisis de puntos críticos tengo que en 0, 0 no solo tengo corte, sino que la derivada primera en ese 0, acá tengo pendiente nula. ¿Sí? Y tengo concavidad positiva. Y después, con el análisis de puntos de inflexión, o sea, también esta concavidad positiva me dio que es un mínimo. Después, con el análisis de punto de inflexión, tengo que en -1 logaritmo natural de 2 que es un número positivo, acá voy a tener dos puntos de inflexión. Punto de inflexión, punto de inflexión. ¿Sí? Uno entonces lo que encontré. Y tendría entonces que entre los puntos de inflexión tengo que tener sí o sí determinada concavidad. Y después de esos puntos de inflexión, al infinito se va a tener que ir con otra concavidad. ¿Sí? Así que esa sería la gráfica de este logaritmo en particular. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con los logaritmos. Nada que ver esta gráfica con la anterior y nada que ver este análisis con el anterior. ¿Sí? En el anterior yo no tenía. O sea, esta era la gráfica de mi expresión anterior. Y lo único que cambia entre un logaritmo y el otro es un signo. ¿Sí? Así que tengan cuidado con los logaritmos. ¿Estamos de acuerdo? Dale, correte. Ahí veo el chat. Banquen 2 segundos. Ok. ¿Alguna duda? ¿Vieron puntos angulosos en el teórico? ¿No vieron puntos angulosos en el teórico? ¿Sí vieron puntos angulosos en el teórico? Ok. Vamos a ver medio trampa y medio trampa. Vamos a hacer punto anguloso, pero muy trampa. Exponenciales y logaritmos, ¿sí? Eso es lo que voy a tomar en el segundo parcial. Vamos a ver una raíz. Y vamos a ver el temita de puntos angulosos. Yo tengo. Dame que lo busco el ejercicio. Creo que estaba acá. ¿Sos vos? No, no sos vos. No, en el otro. Acá.
Tengo esta función. Raíz cúbica, raíz cúbica. Vamos a hacerlo, no lo voy a desarrollar tanto, pues pero sepan que existe, para que no quede ahí como que no lo di. Si lo voy a dar, no lo voy a tomar, pero existe. Tengo que y es igual, dale, y es igual a la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x menos 3 al cuadrado. Menos 3 o más 3 más 3. Tengo esta función, ¿sí? Tengo una multiplicación de dos raíces cúbicas. Mi dominio, mis limitaciones de dominio eran raíces pares, no raíces cúbicas, ¿sí? La raíz cúbica no tiene drama con nadie. El argumento de mi raíz cúbica, yo acá dentro de esta raíz cúbica le puedo meter cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función, la escribí, no, ya no me quiere abandonar la compra. El dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿sí? X tal que X pertenece a todos los reales. Calculo los cortes, voy a tener dos cortes. Cortes. Particularmente las raíces, ¿sí? Las raíces, los ceros, los voy a tener para i igual a cero. Cero va a ser igual a la raíz de cúbica de x por la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. ¿Cuándo esta multiplicación va a dar cero? Cuando x sea igual a cero, pues la raíz cúbica de cero vale cero, y cuando x valga menos 3. ¿Sí? Esos serían mis cortes con con el eje. Y con el eje y también lo voy a tener acá. Cuando x valga cero, me va a quedar la raíz de 0 por 3, por raíz de 3. ¿Sí? Así que va a ser cero. Asíntotas no voy a tener. Asíntota. Vertical no voy a tener porque no, mi función es continua en todo R. Así que no voy a tener asíntotas verticales. Horizontal tampoco, ¿sí? Porque el límite al infinito de esto va a ser infinito, ¿sí? Vamos directamente a analizar las derivadas, pues tiene máximos y mínimos, ¿sí? De vuelta, esto es muy tramposo y muy por arriba. Estas son las derivadas. No era este. Acá. Que no las voy a sacar pues son imposibles. Derivada primera y derivada segunda, ¿sí? ¿Qué es lo que veo en esta función? Yo dije que el dominio son todos los reales, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener un posible punto crítico? ¿Sí? Punto crítico, dijimos, vamos con el amarillo, naranja, era punto crítico, condición necesaria es que y' sea igual a cero. Cuando esta función va a ser igual a cero, en este caso cuando el numerador valga cero, ¿sí? Así que voy a tener un punto crítico en x igual a menos 1, ¿sí? Pero a su vez también, y esto no lo había dado yo porque no habíamos visto este tipo de ejercicio, voy a tener puntos críticos también cuando la derivada primera no exista, pero la función sí. Dije que la función, el dominio de esta función, van a ser todos los reales, ¿sí? Así que mi función existe siempre, pero su derivada no, ¿sí? En su derivada, yo cuando derivo raíces cúbicas, genero denominadores. Entonces, para estos dos valores, también voy a tener puntos críticos porque la derivada primera en estos puntos, la función sí existe, pero la derivada no. Entonces, voy a tener que la derivada primera no existe para x igual a cero y para x igual a menos 3. ¿Sí? ¿Qué significa que la derivada primera no exista? Si yo veo acá en la gráfica, veo que en menos 1, derivada primera igual a cero, que es lo que estoy diciendo acá. Y en cero y en menos 3 lo que veo es que la derivada primera es vertical. ¿Sí? Que no exista significa que
Si la función sí existe y la derivada no, significa que tengo una tangente de 90 grados. La tangente de 90 grados es infinito y la tangente de 90 grados entonces la derivada no existe. ¿Sí? Por eso, entonces, yo tendría, por un lado, vamos a hacerlo en distintos colores, derivada primera igual a cero en -1 y derivada vertical en x igual a cero y en x igual a -3. ¿Sí? Esos serían mis tres puntos críticos. Y yo a su vez había visto que esto, o sea, ubico los puntos, ubico sus coordenadas, le saco las coordenadas en y los ubico. ¿Sí? A este mínimo, que lo estoy viendo ahí, mínimo, si yo reemplazo la derivada segunda en -1, seguramente me va a dar un número mayor a cero. Mayor dije. Por eso acá tengo un mínimo. ¿Sí? Pero ¿cómo analizo estos dos puntos que tampoco existen para la derivada segunda? Pues si la derivada primera no existe en estos puntos, la derivada segunda tampoco va a existir en estos puntos. ¿Sí? ¿Qué voy a tener que hacer? El criterio de la derivada primera. ¿Sí? La condición suficiente de la derivada primera. Tengo que ver cómo se comporta la derivada primera antes y después de cero y de -3. ¿Sí? En -3 yo veo que tengo un cambio de pendiente, por eso acá voy a tener un máximo, pero en cero no tengo cambio de pendiente. Tengo que la pendiente siempre es positiva. ¿Qué tengo en cero? Un cambio de concavidad. Entonces, yo en cero voy a tener un punto de inflexión y en 3 voy a tener un máximo. ¿Sí? ¿Por qué les muestro? De vuelta, no lo voy a tomar a esto, pero que sepan que esto existe. Voy a tener condición necesaria para la existencia de un punto crítico es que la derivada primera en el punto sea igual a cero o no exista, pero la función sí. ¿Sí? Hasta ahora siempre vimos la derivada primera igual a cero. Esto de que la derivada primera no exista, pero la función sí, va a pasar para funciones cúbicas y de grado impar. Si yo tengo la raíz quinta de x, la derivada de esto va a ser un quinto por x a la -4/5. O sea que sería 1/5 raíz quinta de x a la cuarta. ¿Sí? Ahora yo la derivada, o sea, mi función x a la quinta no tiene drama con nadie, ¿sí? Porque la derivada, la función, o sea, la función raíz quinta de un número, o sea, raíz impar, no tiene drama con nadie, ¿sí? Pero su derivada, esto sería la derivada, vamos a ponerlo así, si y es igual a esto, y prima es igual a esto. Y prima generó un denominador que antes no tenía. Entonces, particularmente en 0, porque acá ahora tengo que cuando x valga 0, la derivada primera no va a existir, significa que la función se comporta así. Esta es la forma, esta es la gráfica de x a la quinta, de la raíz quinta de x, ¿sí? Veo que en 0 tengo pendiente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Es medio complicado, perdone si los estoy confundiendo demasiado, pero sepan que esto existe. No lo voy a tomar, en realidad no lo voy a tomar porque llegar a esta mínima expresión es complicado, no porque el ejercicio no me guste, pero llegar a la mínima expresión de las derivadas es un rato largo, largo, y no tengo ganas de que se renegar tanto, ni yo en clase ni ustedes en un parcial. Por eso no tomo, no porque no me gusten, porque está bueno el concepto de punto anguloso y tangente que no exista, pero llegar a la mínima expresión es un rato largo, es medio engorroso. Más que nada por eso es que no lo voy a tomar. ¿Estamos de acuerdo? Existe. Ok. Están. Yo no los voy a de vuelta. Si ustedes tienen ganas de renegar, llegan, se llega bastante bien después de un rato largo, pero es complicado, es renegar al vicio es renegar al vicio. Es como muchos pasos medios al vicio y confusos. Entonces por eso no me gustan, no lo tomo. No porque de vuelta no me guste, porque está buenísimo el tema del concepto de punto anguloso y tangente vertical, pero llegar a las mínimas expresiones es un rato largo. Lo mismo con las otras raíces. Cuando haya raíces yo no los voy a tomar, más que nada por eso, porque las derivadas, la mínima expresión de las raíces no es muy amoroso. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacerlo más teórico esto para que quede más claro.
Y ya los dejo. Te lo voy a sacar porque no me gusta. Y vamos a repasar lo que vieron en el teórico, lo que asumo que vieron en el teórico. Y para que quede claro y cierro ya el tema. Yo tengo, vamos a hacerlo más así. ¿Qué va a pasar en este punto? ¿Cuánto vale la derivada primera? La derivada primera en este punto entonces vale cero. Derivada primera igual a cero. ¿Cuánto vale la derivada segunda? En ese punto que marqué. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Derivada primera igual a cero porque tengo pendiente nula. Derivada segunda, si ahí tengo un máximo, ¿cómo va a ser? Tal vez, puede que valga cero. Negativa. ¿Sí? La derivada segunda seguramente en ese punto va a ser negativa. ¿Sí? En este punto, ¿cuánto vale la derivada primera? Cero. Derivada primera igual a cero. ¿Y la derivada segunda? Positiva. ¿Por qué? Porque ahí tengo un mínimo. ¿Sí? En este punto, ¿cuánto vale la derivada primera? Dan de cuenta qué cosa. Derivada primera, tengo pendiente nula. ¿Cuánto sería la derivada primera entonces? Derivada primera igual a cero. ¿Sí? La condición necesaria se está cumpliendo, ahí tengo derivada primera igual a cero. ¿Y derivada segunda? También cero. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviese la gráfica, acá estoy viendo todo a partir de la gráfica. Si yo no tuviese la gráfica y veo que la derivada primera y la derivada segunda me dan cero, para determinar si ahí tengo un máximo o un mínimo, voy a tener que usar el criterio de la derivada primera. ¿Sí? Pues la derivada primera y la segunda dan cero ahí. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Que antes del punto la pendiente es positiva, después del punto la pendiente es positiva, o sea, tengo derivada primera mayor a cero y derivada primera mayor a cero. ¿Qué pasa entonces en este punto? Este punto es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no cambia la pendiente, antes y después tengo pendiente positiva, pero cambia la concavidad. Entonces, con el criterio de la derivada segunda, no voy a poder determinar si este punto es un máximo o mínimo, si no tengo la gráfica. ¿Cómo voy a determinarlo? Con el criterio de la derivada primera. Y como no tengo cambio de pendiente, pero sí tengo una tangente nula, voy a tener un cambio de concavidad. Como para asegurarme, lo que podría sacar es que la derivada segunda, en este caso, dale, escribí, la derivada segunda antes del punto es negativa, ¿sí? Porque tengo concavidad negativa. Y la derivada segunda después del punto, la derivada segunda después del punto es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y después lo que vemos, lo que les había mostrado ahora, es el temita de las pendientes, ¿cómo se llama? Verticales, ¿sí? En este punto anguloso la función sí existe, ¿sí? Veo que hay trazo, que tengo un trazo continuo. Acá la derivada primera, en este punto, la derivada primera entonces no existe. Y la derivada segunda tampoco existe, ¿sí?
¿Cómo de vuelta voy a determinar en este punto si es máximo, mínimo, punto de inflexión? Es con el criterio de la derivada primera. Y veo que antes de este punto tengo derivada primera positiva y después negativa. ¿Sí? Entonces por eso acá tendría un máximo. ¿Estamos de acuerdo? La derivada primera no existe, la derivada segunda tampoco, pero un punto antes y después sí va a existir la derivada. ¿Sí? Mi problema es en este punto en particular. ¿Sí? Entonces, si yo veo que antes es positiva la pendiente, después es negativa la pendiente, voy a tener en ese punto anguloso un máximo. ¿Sí? Otro posible punto que me quedó medio ahora todo tachado, donde podría llegar a existir una pendiente vertical, es acá. ¿Sí? Y acá de vuelta lo que estoy viendo es que no hay cambio de pendiente, pero sí hay cambio de concavidad. ¿Sí? Acá voy a tener un punto en el que la derivada primera no existe. Dale, escribí. ¿Sí? Pero veo que antes y después de vuelta tengo pendiente positiva, pero antes de este punto tengo concavidad positiva y después tengo concavidad negativa. Entonces, en este punto en el que la derivada primera tampoco existe, voy a tener un punto de inflexión porque no tengo cambio de pendiente, lo que tengo es cambio de concavidad. Si se fijan, acá tengo mi máximo. Antes y después la concavidad es la misma. En este máximo también, antes y después, la concavidad es la misma. Es una concavidad positiva, pero sí hay cambio de pendiente. Por eso es lo que yo me fijo sí o sí es el cambio de pendiente. ¿Sí? Porque acá tengo cambio de pendiente, no tengo cambio de concavidad. Tengo concavidad positiva antes y después. ¿Sí? Pero si recuerdan, la concavidad positiva se relacionaba con un mínimo. Entonces, por eso lo que tienen que fijarse es en el cambio de pendiente. Si tengo de positivo a negativo, voy a tener un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Demasiada información, pero estamos. Eso sería un repaso pseudoteórico de lo que deberían haber visto el viernes. ¿Ok? Estamos. Los dejo. ¿Alguna duda?